Vamos a entrar al tema de hoy. El día domingo pasado se dio inicio a la nueva serie de Cristología. Estuvieron tocando la preexistencia de Cristo. Vamos a ver un tema que sé que quizás muchos de los que están aquí quizás nunca han oído hablar de este término. Algunos sí, otros no, pero para eso estamos, para que todos aprendamos conforme la palabra del Señor. Y abra su Biblia conmigo. Vamos a tocar abra el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, la carta o el evangelio de Juan, perdón. En su versículo número 1, ahí vamos a iniciar. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida, has tenido misericordia. Gracias porque nos has escogido como vasos de misericordia, dice tu palabra, Dios mío, en Romanos 9. Y porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Hoy, Señor, queremos escuchar tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor. Anima a aquel que está desanimado. Atrae a aquel, Señor, que se ha apartado con tu gracia irresistible. Vénselo, Señor, en el nombre de Jesús. Y como vasija de barro, Señor, me presento hoy y te pido con todo mi corazón, ayúdame en medio de mi debilidad. Ayuda a mis hermanos, danos una comprensión de tus escrituras y de tu palabra, para que podamos tener el entendimiento, Señor, del mensaje o de las enseñanzas que tú nos quieres dar, Señor. Danos claridad por medio de tu Espíritu Santo. Danos entendimiento y danos sabiduría, Señor. En tus manos nos depositamos, en tus manos de amor y de misericordia. Y acudimos hoy, Señor, a tu gracia. Acudimos hoy a tu favor. Acudimos hoy a tu ayuda, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. Vamos a estar hablando acerca de la unión hipostática de Cristo. Tal vez quizás muchos de los que están aquí sabrán qué es la unión hipostática de Cristo. Quizás para muchos es un término nuevo, pero hoy vamos a aprender acerca de qué es la unión hipostática de Cristo. Pero para poder hablar de la unión hipostática de Cristo, vamos hermano, a hablar a manera de una introducción para tener una claridad, un panorama más claro de lo que queremos exponer. Vamos a hablar acerca de Cristo y no podemos hacer una diferenciación entre la persona de Cristo y la obra de Cristo, pero nunca una separación, porque la persona de Cristo va tomada, va ligada, va amalgamada a la obra de Cristo. Y vamos a hablar, hermano, acerca de el pacto de redención para que podamos tener un panorama más claro. Cuando nosotros oímos hablar de la palabra pacto, inmediatamente podemos darnos, o viene a nuestra memoria, el pacto de la creación, el pacto de las obras, el pacto que Dios hizo con Noé. Ustedes recuerdan en el diluvio, el pacto que Dios hizo con Abraham, cuando le prometió y le dijo que lo iba a hacer padre de multitudes. Pero el primer pacto que se dio desde la eternidad, en la eternidad, fue el pacto de la redención. Este pacto no fue un pacto que Dios hizo con los hombres, no. Es un pacto que Dios hizo en su Trinidad, en una alianza, en una sola unidad y de acuerdo a la Trinidad, un pacto de redención. Vemos a la Trinidad actuando activamente en la humanidad en el pacto de la creación. El libro de Génesis nos dice de que en la creación el Señor, el Dios Padre, dijo: vamos a hacer al hombre a semejanza, vamos a crear al hombre. Y miramos a la Trinidad estando en una misma comunicación o en una misma alianza, estando de acuerdo. Y esta misma Trinidad que opera en el pacto de la creación es la misma Trinidad que operó en el pacto de la redención. Vemos a un Dios Padre que en su preconocimiento, por su presciencia,
que esto significa el conocimiento que Dios tiene acerca de todas las cosas, del Dios creador, vemos a un Dios Padre que por su conocimiento se da cuenta de que su criatura o su creación se va a desviar. Entonces vemos a este Dios Padre interviniendo activamente, planificando o siendo el arquitecto o el diseñador de un plan de redención. Vemos al Dios Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo, actuando en este pacto de redención, al cual el Padre le encomienda la tarea a su Hijo de venir y encarnarse semejante a los hombres y morir en una humillación en la cruz. Y podemos ver al Dios Espíritu actuando, implicando directamente en los corazones de aquellos que Dios ha escogido para salvarlo. Y la Biblia dice en Juan capítulo 16, verso 8, que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y lo rearguirá de pecado. Entonces vemos una acción activa de la Trinidad en este pacto de redención. A Dios Padre siendo el arquitecto y el diseñador de esa redención. La palabra redención significa una acción directa que Dios ejerce sobre los hombres para salvarlo, rescatarlo, comprarlo. Porque el Dios Padre en su conocimiento sabía que aquellas criaturas que había creado se iban a perder, se iban a echar a perder. Entonces vemos a ese Dios Padre actuando en ese pacto de redención, a ese Dios Hijo actuando en ese pacto de redención como la persona que había sido escogido para hacer sacrificio, para hacer un sacrificio expiatorio por el pecado de los hombres. Y vemos al Dios Espíritu rearguyendo, consolando, convenciendo. Esta palabra convencer significa la culpabilidad que el hombre puede sentir de la gravedad de su pecado, pero no lo puede sentir por sí mismo. Para poder sentir que el hombre es culpable y que la gravedad de su pecado es tan grande, que es un hombre pecador y que necesita un Salvador, lo único que puede ejercer esa gracia en el corazón del hombre es el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo, cuando Él venga los convencerá de la culpabilidad que hay o que tienen, de la deuda impagable que nosotros como hombres teníamos delante del cielo y delante de un Dios tan santo que no podíamos pagar, y que por eso la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, se tuvo que encarnar semejante a los hombres y tuvo que morir, humillarse y morir en una cruz para la redención de nuestros pecados. Durante su peregrinación, mientras Jesús estuvo aquí en esta tierra, Jesús mencionó algo y dijo en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Vemos a Jesús que se dio el acto que descendió del cielo. Tuvo que haber que ocurrir la descensión del mismo Dios encarnado en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, que descendió de los cielos para poder cumplir el plan de redención. Ese plan de redención que el Padre había creado como diseñador no podía ser cumplido si el Hijo no se encarnaba en forma de hombre, porque tenía que morir en una cruz, porque su sangre tenía que ser derramada como un sacrificio perfecto. Entonces vemos que la descensión de Jesús del cielo, Jesús está en el cielo con el Padre y el Espíritu, está en la gloria. En la gloria del cielo, exaltado en los cielos. Pero Él desciende hacia la tierra, deja su gloria que tiene con el Padre y con el Espíritu para cumplir la tarea que el Padre le había encomendado. Luego de esto, hermanos, vamos a ver lo que es la encarnación de Jesús.
El Jesús, el Dios creador, involucrándose en su creación a través de la carne. Encarnado. Esta palabra encarnación literalmente significa encarnado. Tomar carne, tomar una forma, un cuerpo. Como usted y yo estamos compuestos por tronco, extremidades. Entonces tenemos un cuerpo físico, material. Entonces la segunda persona de la Trinidad se encarnó en forma de hombre, en una forma material. Usted recuerda en Lucas capítulo 1, verso 35, cuando se le aparece el ángel a María y le dice: y serás concebido por el Espíritu de Dios y concebirás a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Entonces vemos la encarnación de Jesús, que Jesús, por medio del Espíritu de Dios, María queda encinta y 9 meses, como todo ser humano, como usted y yo, aquel pequeño bebé, el vientre de María, creció la carne, la humanidad de Jesús, que se encarnó para hacerse semejante a los hombres. Y vemos activamente la participación de Dios, del Dios creador que hizo los cielos, que hizo la tierra. Hoy está directamente encarnado en su creación. Y entonces vemos a este Dios creador entrando en la creación. Y claramente la Escritura nos enseña y nos deja ver claramente que Jesús se encarnó como hombre y anduvo entre nosotros. Dice Juan capítulo 1, verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Lo vimos corporalmente, dice el apóstol Juan. Lo vimos en un cuerpo humano entre nosotros. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice que cuando se dio el cumplimiento de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, dice la Biblia, y nacido en el tiempo de la ley. Y Dios envía, el Dios creador de la Trinidad envía a la segunda persona, al Dios Hijo, para el cumplimiento del propósito de Dios, para redimir al hombre. Y la Biblia dice en el verso 5 de Gálatas capítulo 4 que Jesús redimió, que este hombre, este verbo hecho carne, redimió a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Con el propósito de que fuésemos adoptados como hijos de Dios. Era imposible que usted y yo pudiéramos ocupar hoy el lugar de hijo de Dios si primero Jesús no se encarnaba, se entregaba y era crucificado en carne. ¿Usted recuerda lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 22? Dice: casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Había una ira de un Dios tan santo que estaba encendida contra los hombres. Y había alguien que tenía que aplacar esa ira. Usted recuerda lo que dice Romanos capítulo 3, verso 21. Que Él se hizo propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación significa aplacar la ira. La ira de Dios estaba encendida sobre los hombres pecadores que habíamos ofendido a Dios, y alguien tenía que pagar. Pero no había nadie dentro de la humanidad que pudiera hacerlo.
Usted recuerda lo que dice Romanos capítulo 3, verso 10. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. No había nadie. Porque el pecado, cuando entró en el Edén por medio de Adán, dice Romanos capítulo también 5, de que afectó de tal manera al hombre que el hombre murió a toda sensibilidad del pecado. Entonces era necesario que hubiese alguien que pagara esa deuda que estaba pendiente. Si bien es cierto que Dios es misericordioso, pero Dios es santo, y ese es el atributo que lo vemos repetitivamente, que se repite 3 veces en la Biblia. Dios es santo. Por tanto, Dios es santo. Había algo que Dios demandaba y que tenía que suceder, y era la remisión de pecado. Pero ya el Señor no quería los sacrificios que ofrecían los israelitas en el Antiguo Testamento. Ya no, hastiado estoy, le dijo a través de los profetas. El profeta Isaías le dice: estoy harto, estoy hastiado de sus mulas nuevas, de sus palominos, de la sangre del macho cabrío. Estoy hastiado de eso. Y tenía alguien que pagar. ¿Y quién cree que pagó su deuda y mi deuda? La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, encarnado en hombre. Ahora que tenemos ese panorama un poco más amplio de que descendió Jesús del cielo, se encarnó en forma de hombre, dejó su gloria que estaba compartida con el Padre y con el Espíritu. La alabanza de los cielos era para ellos, pero Él se despojó y dejó eso. Porque había un plan que el Padre le había encomendado a su Hijo, y en una armonía de la Trinidad se da el plan de la redención para el hombre. Entonces Jesús deja su gloria. En la carta de Romanos, en el primer capítulo, es interesante cuando Pablo comienza a dirigirse a la iglesia en Roma y dice: yo, Pablo, escogido como apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios. Pero es interesante que antes de llegar al capítulo 3, cuando Pablo despliega el mensaje del evangelio y el mensaje de la cruz y de redención, en el capítulo 1 menciona y dice: a Jesús que estuvo en carne y que viene de la simiente de David, que había sido anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, dando veracidad al cumplimiento del plan de redención que el Padre había hecho. Y entonces vamos a entrar a lo que es la unión hipostática de Cristo. Y como leímos en Juan capítulo 1, verso 1, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra verbo se traduce en el griego como la palabra logos. La palabra logos, en aquel momento, hermano, había un grupo de filósofos, los cuales ellos no creían que el Dios que creó la tierra y los cielos podía tener una particularidad humana. No. Y Juan escribe su primera carta en defensa a esta herejía que los estoicos, que estos hombres conocidos como los estoicos estaban enseñando. Más adelante vamos a ver las herejías que se han levantado acerca de la humanidad y de la divinidad de Cristo en una unión hipostática, y vamos a ver el significado de lo que significa la unión hipostática. Quiero recalcar algo. Cuando Dios, el Dios creador, se encarna en la segunda persona de la Trinidad y se hace hombre y se encarna, no es una metamorfosis lo que sucedió, no. La palabra metamorfosis es un cambio. Usted ha visto las mariposas. La mariposa primero es
como un gusano. Luego pasa un tiempo como gusano y se convierte en una mariposa. Eso es una metamorfosis, un cambio. Porque la naturaleza primera con la que nació se perdió y engendró una nueva naturaleza, se convirtió en mariposa. Eso no fue lo que sucedió en Jesús. Porque si nosotros diríamos que eso sucedió, entonces estaríamos diciendo que Jesús, estaríamos negando la preexistencia de Jesús, la preexistencia que a Él nadie lo creó. Él existió desde la eternidad. Porque es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios de la Trinidad, el Dios Trino. Entonces, vamos a ver lo que significa la unión hipostática de Cristo. Vamos a leer el significado que dio el concilio de Calcedonia. Este concilio de Calcedonia fue un concilio donde se reunieron los teólogos, estudiosos de la palabra de Dios para dar una doctrina acerca de esta unión hipostática de Cristo y poder contrarrestar las herejías que se habían levantado en aquel momento. Y dice así: reconocemos a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en sus dos naturalezas sin mezcla, ni confusión, sin cambio, ni mutabilidad, sin división, sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y en el mismo Hijo unigénito, el Dios Verbo y el Señor Jesucristo. Bien, vamos a resumir ese concepto porque sé que es algo largo. Lo vamos a resumir, pero antes de entrar a ese concepto de la unión hipostática, quiero hacer una diferenciación para que usted tenga una idea más clara. Quiero hacer la diferencia entre persona y naturaleza. Persona se puede traducir como la sustancia, una sustancia, un ser. Naturaleza son las cualidades que tiene esa persona. Esa es la diferencia entre persona y naturaleza. Cuando hablamos de persona, estamos hablando de una esencia, de un ser. Cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando de las particularidades, de las características propias que tiene esa persona. Bien, entonces, ¿qué es la unión hipostática? La unión hipostática se define así: la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, asumió. ¿Qué significa esta palabra asumió? Tomó para sí mismo, adoptó una naturaleza humana. Y sigue siendo para siempre una sola persona. ¿Qué adoptó? Una naturaleza humana. La naturaleza divina ya era de Él, porque Él es Dios. Sus atributos que comunicables y los no comunicables, esos son de Él, porque Él es Dios. Recordemos, Jesús es Dios. A Él nadie lo creó. Entonces Él desciende a la tierra, se encarna como hijo, nace con una naturaleza humana que adopta para sí mismo, pero teniendo su naturaleza divina, jamás fue diluida o jamás fue cambiada. No es que eran dos personas diferentes con dos naturalezas. No, las dos naturalezas actuaban en una misma persona, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice sin mezcla, porque cuando usted mezcla algo, por decirle así, usted mezcla dos sustancias químicas, ¿qué sucede? Una de ellas pierde propiedades, pierde la originalidad, pierde el efecto de la otra. En Jesús no fue así. No fue que Jesús tomó la naturaleza humana y como tomó la naturaleza humana, entonces su naturaleza divina se vio afectada, entonces su naturaleza divina se vio diluida. No, Él permaneció con su naturaleza divina.
pero adopta una naturaleza humana. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo el plan de redención que el Padre le había encomendado en una unidad en la Trinidad desde la eternidad. Y entonces, esta unión es una unión de dos naturalezas en una misma persona. La naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona. Vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Búsquenlo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenemos con claridad lo que significa una unión hipostática. Es la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que asume y adopta una naturaleza humana. Su naturaleza divina no la adopta porque Él es Dios. Ya su naturaleza divina Él la tenía, nadie lo creó, Él existe desde la eternidad. Estamos hablando de sus atributos. Estamos hablando de su omnisciencia, de omnipresencia, omnipotencia. Esta palabra omnisciencia, omni, todo. Omnisciencia, omni, todo. Ciencia, conocimiento, el que todo lo conoce. Omnipresente, omni, todo. Presente, el que está en todo lugar. Omnipotencia, la palabra omni, la composición de santo, omni, todo. Potencia, poder, el que tiene todo poder y toda potestad. El Adonai, como se le conoce. El Adonai, como lo conocen los hebreos. Esta palabra Adonai es una palabra que demuestra lo excelso, lo más grande de Dios, que demuestra a ese Dios que es un Dios lo más grande, la majestad, la autoridad más grande. Entonces, Filipenses capítulo 2, verso 5, dice así: Filipenses 2.5, perdón, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta expresión se le conoce en la teología como el himno kenosis de Jesús. Los estudiosos dicen que esta narrativa que aparece acá no la escribió Pablo, no fue un escrito de Pablo, sino que es un cántico que exalta la encarnación de Jesús y la obra de Cristo, y que este cántico era un cántico antiguo que se cantaba para adorar, para exaltar la obra de Cristo, y que Pablo lo adopta en su epístola a los filipenses. Por eso se le conoce el himno kenosis. Himno era un salmo de adoración. La palabra kenosis en el griego significa vaciamiento. Alguien que se vació. ¿Qué nos está diciendo? Que Jesús se vació. Pero este vaciar del cual habla no es que Él se vació de sus atributos divinos. No. Él se vació de su gloria. Él se vació de la exaltación que tenía en los cielos con los ángeles. Él se vació del lugar que tenía en los cielos. Se vació de su gloria, pero no de sus atributos. Por eso es que la Biblia dice que Él se hizo como hombre o semejante a los hombres. Como hombre no. La Biblia dice que Él se hizo semejante a los hombres. No que Él se hizo como hombre. Porque como hombre nuestra naturaleza es pecaminosa, y la naturaleza de Cristo, a pesar de que era una naturaleza humana en su unión hipostática, pero era una naturaleza de santidad.
Cuando la Biblia dice que Él se vació, dejó su gloria para venir a la tierra, convertirse en hombre, tener los sufrimientos de hombre, tener los padecimientos como hombre, con la diferencia tan directa que vamos a dejar ahí muy en claro, que fue sin pecado, que no conoció pecado. El vaciamiento de Jesús, dejando su gloria para convertirse en siervo. Fue una transición de Jesús viniendo del cielo exaltado para redimirnos. Entra en la carne humana y entra en una profunda humillación hasta llegar a la cruz. La humillación de la cual habla aquí se refiere a que Él deja su potestad en el cielo, su gloria con el Padre y con el Espíritu, viene a la tierra y se convierte en carne. Ese vaciamiento le trae una humillación al hacerse similar en el sentido de que toma una identidad humana a su creación. Y luego esa humillación no queda hasta ahí. Esa humillación se lleva hasta la cruz cuando es crucificado. Pero Él sabía desde muy niño que ese era el plan y la tarea que el Padre le había encomendado en la Trinidad. Usted recuerda cuando Jesús llega a los reyes y uno de ellos le llevó mirra. Mirra fue, ¿verdad? Sí, que era amargura, que era profetizando el sufrimiento y el dolor de Cristo en la cruz. Pero Él lo sabía. Él lo sabía, había una alianza en la Trinidad. Entonces, se da este vaciamiento. Mire, yo encontré una versión donde me gustó mucho este texto. Dice, en el 6, en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo encontré una versión donde dice así, que no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, ni consideró la gloria que tenía con el Padre y con el Espíritu para aferrarse a ella, sino que decidió vaciarse por sí mismo. Él no se aferró a esa gloria que tenía. Se parece a nosotros, ¿verdad? Igualito, que nos vaciamos. Y entonces Él no se aferra, sino que Él se vacía para llevar el cumplimiento de la obra que el Padre le había encomendado. Entender esto, hermano, es tan importante para la iglesia, porque de aquí es donde se da el trasvilleo, no sé cómo la palabra, o el tropiezo, para que vos estés en una sana doctrina o en una herejía. A ver, si yo hablo con un musulmán, yo me puedo poner de acuerdo con él acerca del Dios creador, del Padre creador. Si hablo con un testigo de Jehová, me puedo poner de acuerdo acerca del Dios creador. Si hablo con alguien del Islam o qué sé yo, me pondré de acuerdo acerca del Dios creador, que el Dios, el Padre, Él es el que hizo los cielos y la tierra. Hasta ahí estamos bien. Pero el problema se da cuando llegas a la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo. Porque viene el musulmán y te dice que no es nadie. Viene el testigo de Jehová y te dice que no es Dios, que era un hombre, que fue un profeta. Entonces aquí es donde se da el tropiezo. Por eso Jesús dijo, yo vine a poner división entre los hombres. A pesar de que la palabra del Señor dice que Él es el fundamento, la piedra angular. Filipenses, creo que está en Filipenses, creo que sí, 1.25. A pesar de que Él es la piedra angular, Él también se llamó a sí mismo como una piedra de tropiezo. Entonces aquí es determinante por eso entender el significado de Jesucristo, de la persona de Cristo y la obra de Cristo redentora en el hombre, para salvar al hombre. Y entonces podemos ver que la Biblia menciona particularidades donde podemos comprobar que Jesús tenía las mismas condición humana como la tenemos nosotros.
Por decir algo, Lucas 1:31 dice que él desciende de la simiente de David. Cada uno de nosotros descendemos de cierta familia. Unos descienden de los González, otros descienden de los Espinosa, otros descienden, y es una generación. Él, de igual manera, él descendió de una simiente, de la simiente de David, dice la Biblia. Hebreos 2:14 demuestra la composición de carne y sangre que hay. No, da una evidencia clara de que él tenía un cuerpo humano como el de nosotros. Usted recuerda cuando en Juan capítulo 20, recuerda usted que cuando entre el 20 creo que es, 20, 21, sí, por ahí, en los últimos capítulos de Juan, cuando él resucita, él llega donde están sus discípulos en el aposento alto y Tomás el Dídimo lo queda viendo y le dice, tú eres. Y él le dice, toca mis manos y toca mi costado y mete tu mano. Y él tocó el cuerpo de Jesús. Podemos ver en Lucas 2:40 que la Biblia dice que crecía en sabiduría, como nosotros. Él fue un niño, después fue un adolescente, después comenzó su periodo de adultez, igual que nosotros, crecía como nosotros crecemos. Mateo 4:2 dice que tuvo hambre. Juan 19:18 dice que tuvo sed. Juan 4:6 dice que estuvo cansado. Juan 11:35 dice que lloró frente a la tumba de Lázaro. Y mire, voy a decirle, Jesús, cuando toma la naturaleza humana, Jesús no deja su naturaleza divina, no. Simplemente Él mismo, por Él mismo, tomó la decisión de limitar sus atributos, de limitar su deidad. A ver, ¿usted recuerda cuando Jesús fue bautizado en el Jordán? Se zambulló en las aguas del Jordán. Hasta ahí nadie creyera que ese mismo Jesús que descendió que se tuvo que sumergir en la agua del Jordán para ser bautizado, en Mateo 14 la Biblia dice que él caminó sobre las aguas y caminó sobre las aguas con vientos turbulentos. Simplemente él limitó sus atributos porque él así lo quiso. Voy a ponerle un ejemplo así. A ver, vamos. A ver, Leonel, ahí está Leonel. Voy a poner ejemplo a Leonel porque Leonel le gusta las pesas. Leonel tiene fuerza. Y estés así ahí. Viene la hermana y la hermana Nielka la quiere levantar. Y ella está esforzándose por levantarla. No puede. Y ella está ahí tomando trabajo para poderla levantar. Y Leonel la mira. Y todos sabemos que Leonel la puede levantar. Sin embargo, él decide no hacerlo. La decisión que él toma de no hacerlo limita al que no lo puede hacer. No, ¿verdad? Él puede hacerlo. Simplemente se está limitando a no hacerlo. Y eso fue lo que Jesús hizo. Cuando él recuerda que lo iban a crucificar, él dijo, cuando lo estaban blasfemando y hablando, él dijo, si yo le pidiera al Padre, enviaría legiones de ángeles a rescatarme. Y él podría hacerlo, pero él se limitó, no quiso hacerlo. Incluso en la crucifixión, cuando le dieron hiel y vinagre, que esta combinación era una combinación que, como un analgésico, como una anestesia para calmar el dolor, él no quiso beberla, un sedante, él no lo quiso hacer, porque él quiso por él mismo, por el vaciamiento, la kenosis que él hizo, quiso llevar el sufrimiento de la crucifixión para salvar al hombre, para rescatar al hombre y redimirlo de su pecado. Entonces, ¿se han levantado herejías? Sí, se han levantado muchas herejías, claro. Por eso le decía yo que de entender que esta unión hipostática, que son las dos naturalezas, divina y humana, ejerciendo en la misma persona de la segunda Trinidad de Jesucristo, es importante para que nosotros podamos identificar, no estar en una herejía. Por ejemplo, le voy a decir algo. Existía un movimiento que se llamaba el docetismo o los gnósticos. Y lo que ellos decían es que negaban la humanidad de Cristo. Ellos decían que Cristo vino a la tierra, pero no en forma de hombre, que fue una representación, era como un fantasma, pues para ellos. Era como un fantasma para ellos. Ellos negaban que Jesús haya venido a la tierra como hombre,
sino que ellos decían o aludían que no, que era una representación. El arrianismo, el arrianismo. El arrianismo era lo contrario. El arrianismo sostenía, negaba la divinidad de Cristo. Ellos decían que ese Dios, el Verbo, como dice en Primera de Juan, el Verbo, que era un Dios que era el Dios creador, era imposible que tuviera una comunión con la humanidad, con el hombre. Era imposible. Ellos negaban, era lo contrario. Ellos negaban que Jesús tenía la divinidad, su naturaleza humana, sino que era solamente un hombre. El apolinarismo enseñaban que Cristo tenía un cuerpo humano y un alma humana, pero que el Logos divino, él tenía el Logos divino en vez del Espíritu. Y la Biblia dice que nosotros estamos compuestas por 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos. Ellos decían que el hombre, bueno, cuerpo y alma está bien, pero el espíritu que Jesús tenía no era, decía, el de hombre, decían ellos, era el Logos divino. Y el nestorianismo dividía a Cristo en 2 personas. Ellos decían, bueno, esas 2 naturalezas quiere decir que eran 2 personas diferentes. Entonces, todo esto se da, son puntos de herejía que surgen para negar la divinidad y la humanidad de Cristo. Ellos no pueden aceptar que un Dios tan soberano y tan santo se haya encarnado como un hombre y haya muerto de la manera más humillante en una cruz, como cualquier ladrón, para redimir a los pecadores como usted, como yo. Por eso Juan, en su primera carta, busque Primera de Juan 4, ahí vamos a terminar ya. Juan en defensa de esta herejía, Juan escribe, esto estaba pasando, el arrianismo, el docetismo, todo esto se estaba moviendo en este tiempo. Y Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, comienza a escribir en su epístola en defensa de la doctrina de Cristo. Y dice así, Juan capítulo 4, verso 1 al 3 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, ¿en qué? En carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces Juan escribe en su epístola en defensa de esto y dice, aquel que dice que Jesucristo no vino en carne no es de Dios, pero aquel que cree que Cristo vino en carne, ese es de Dios. Por eso es que nosotros nos diferenciamos de las falsas religiones y las falsas doctrinas, como los testigos de Jehová, que creen que Jesús solo fue un profeta, pero no aceptan la divinidad de Cristo, no lo aceptan como la segunda persona de la Trinidad, como el mormonismo, que cree que usted y yo podemos llegar a ser dioses. Es de ahí donde pastores ignorantes han llegado a decir que nosotros vamos a ser Jehová Junior. Es ahí donde pastores ignorantes están llevando a sus congregaciones arrastrados, ciegos, guías de otros ciegos. Porque si bien es cierto, el estudio de Cristo muchas veces dentro de la iglesia te puede causar, hay mucha gente que dice, muy aburrido, pero esto es lo que realmente te va a dar el conocimiento del Cristo que murió, pero que también resucitó, de la segunda persona de la Trinidad que murió para redimirnos de nuestros pecados. De ese Cristo todopoderoso.
que a Él le damos gracias, porque Él pagó la deuda. Éramos pecadores en las manos de un Dios airado, que nos podía destruir a todos sin piedad, porque lo merecíamos por nuestro pecado. Sin embargo, Él en su plan de redención envió a su Hijo a morir en la cruz, humillado para salvarnos y redimirnos. Él caminó en las polvorientas calles de Jerusalén. Él cargó una cruz hacia el Gólgota, lo laceraron, lo crucificaron, le dieron vinagre, lo escupieron, lo ensangrentaron, lo coronaron de espinas. Todos estos padecimientos Él lo hizo para redimirnos de nuestros pecados. Es por eso que a Él debemos de darle gracias. Póngase sobre sus pies, hermano. Démosle gracias al Señor.